Hoy estamos terminando una serie que por varios meses hemos estudiado acá en la iglesia. ¿Recuerda qué libro hemos estudiado? Santiago. Para los que vienen por primera vez, que nos acompañan, o que de pronto hace un tiempo no han venido, pues estamos estudiando el libro de Santiago. Y en el libro de Santiago es una carta que Santiago escribe a los judíos que están dispersos por todo el mundo. Recordemos que justo después de la muerte de Jesucristo, los cristianos, los nuevos creyentes en Jesús, y justo después de no solo de la muerte, sino de la resurrección, ellos fueron perseguidos y les tocó salir para muchas partes. Y Santiago escribe esta carta y va dirigida a esos primeros cristianos que estaban viviendo en momentos bastante difíciles. Pero antes de empezar con el mensaje de hoy y siguiendo con lo que les estoy hablando de Santiago, quiero que ustedes me ayuden a recordar qué temas o qué texto les llamó la atención de Santiago, que Santiago de alguna manera invita a que la fe que hemos tenido y que hemos recibido la pongamos ¿en qué? En práctica. Por eso el título de nuestra serie que hoy termina, Convicciones que producen acciones. Una fe genuina debe producir una acción. Y yo quiero que ustedes me ayuden a recordar durante estos meses que estudiamos a Santiago, ¿qué les llamó la atención o qué recuerdan? ¿Qué temas les recuerdan de meses anteriores o de domingos anteriores? Duro. La lengua, me dice, muy bien Nancy, el domar la lengua, el manejo de la lengua. ¿Qué otro tema le recuerda? La paciencia, muy bien. ¿Cuál otro? ¿Cuál? Las pruebas. Las pruebas nos prueban ¿qué? La fe. ¿Qué otro? ¿Cuál? El servir a otros, muy bien. No discriminar, muy bien. ¿Qué otro? La sabiduría. ¿Cuántos tipos de sabiduría hay? 2. La celestial y la terrenal. Que muy bien nos enseñaba en esa ocasión, y creo que era Abdías, que la sabiduría que viene del cielo es la de Dios. ¿Y la terrenal de quién es? Es diabólica. No se asusten, es verdad. Pero bueno, ¿qué otro tema? ¿Recuerdan el pescadito? La tentación, como que nosotros somos como el pescado y cuando vemos esa carnada somos tentados y generalmente salimos a picar. Pero eso es Santiago. Santiago es un libro, una carta que él escribe para esos creyentes que están dispersos y que necesitan nuevamente ser motivados y decirles, vea, esa fe que ustedes recibieron, pónganla en práctica. Y precisamente en esa vía, esta semana, ya pensando en el mensaje de hoy, salí de un grupo de crecimiento y una persona, cuando estábamos saliendo, me dijo, no, muy bonito lo que aprendemos, muy bonito lo que leemos, muy bonito lo que escuchamos. Y ¿sabe qué? Eso yo lo sé, pero cuán difícil es vivirlo. ¿Cuán difícil es vivir la palabra de Dios? Y la pregunta que quiero que miremos hoy es, ¿cómo vivir un evangelio práctico? Ustedes se han dado cuenta que hay muchas personas que tienen una doble vida, que son unos en la casa y son otros por fuera. ¿Dónde se porta mejor? Afuera. En la casa es donde más nos conocen. Pero la gente tiene muchas maneras de vivir, 2 maneras de vivir. Nosotros, los que hemos conocido al Señor, deberíamos solamente tener una manera de vivir. Y ese es el mensaje, cómo tener una sola vida. Por eso yo he titulado el tema de hoy, vida solo hay una. No es solamente esta vida, sino nuestra vida debe ser una sola. Porque no podemos nosotros estar acá muy contentos en la iglesia, saludarnos, abrazarnos y salimos de acá
y empezar a hablar mal. Si vio, no me abrazó tan bien como antes. Me miró rayado o no me quiso saludar. O muchas veces aquí estamos cantando que amamos a Dios, salimos, el que tiene carro prende el carro y en la primera esquina cierra otro. ¿Sí o no? Una sola vida. Pero la pregunta es ¿cómo poder vivir un evangelio práctico? Eso es lo que quiero que estudiemos en esta tarde y para ello los quiero invitar a que abramos nuestras Biblias. Si no tienen Biblias, tenemos unas Biblias allá atrás. Silvia, para que me ayudes. ¿Alguien necesita una Biblia? Allá necesitamos una atrás. Mira, mantengan por favor las manos arriba. ¿Alguien más? Arriba. Por favor, acompáñenme abriendo Santiago capítulo 5, versículo 13 al 20. La pregunta que yo les planteo hoy es ¿cómo vivir un evangelio práctico? Es decir, ¿cómo vivir lo que ya sabemos y que sea evidente en nuestras vidas? Versículo 13, por favor. Mire, Santiago les está diciendo, ¿está afligido alguno entre ustedes? ¿Cuál es la respuesta? Ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. Quedémonos un momentico acá. ¿Qué nos está queriendo decir aquí Santiago? Recordemos lo que estaban viviendo ellos, los primeros cristianos. Momentos de aflicción, momentos de persecución. El texto dice, está afligido. Si uno va hasta el original, ¿qué significa afligido? Afligido significa atravesar dificultades, sufrir una calamidad, experimentar adversidades. Entonces no es solamente como una aflicción normal, no, es de verdad experimentar algo fuerte que nos está sucediendo. Y Santiago les está escribiendo a ellos porque estaban sufriendo persecución, estaban sufriendo burla, estaban siendo amenazados de muerte, incluso ya algunos de ellos los habían matado. Entonces la situación no era fácil para ellos. Y la respuesta de Santiago es sencilla, que ore. Cuando nosotros visitamos a alguien que está en un momento difícil o alguien se acerca a nosotros y nos cuenta su difícil situación, nosotros muchas veces les decimos, tranquilo, voy a orar por usted. Nos quedamos ahí. Pero este ore que plantea Santiago acá, le está diciendo a cada uno de nosotros, si usted está atravesando por una situación difícil, ore. Y ese ore es en una voz de mandato, le está diciendo, ore, no es una opción. Nos está diciendo Santiago que debemos orar, pero ¿cómo es esa oración? Yo los invito a que bajemos un poco más, versículo 17. Elías, el profeta Elías, era un hombre con debilidades como las nuestras, es decir, que somos todos muy parecidos. Con fervor oró que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar, y el cielo dio su lluvia, y la tierra produjo sus frutos. La pregunta que les digo acá, o les hago a ustedes, ¿cómo fue la oración de Elías? Con fervor, con pasión, una oración que nazca y que salga del corazón. Entonces la solución que nos da, que les plantea Santiago primero a ellos y que nos plantea hoy a nosotros cuando estamos en un momento de aflicción, ¿cuál es? Orar con fervor. ¿Qué es orar? Es hablar con Dios. Dios no es una pared, Dios es real. Si nosotros vemos a Dios real, debemos orar con fervor. Pero antes de orar con fervor, primero tenemos no solamente que creer en Dios, sino también tenemos que creerle a Dios. En el momento en que le creemos a Dios, ya lo tomamos como un ser real. Y nuestra oración es con fervor, de verdad diciéndole, contándole lo que sentimos. Dios no solamente está para escuchar lo que nosotros necesitamos.
Dios está para escucharnos cómo nos sentimos. Él sabe lo que necesitamos, pero Él quiere una relación personal y de comunión con cada uno de nosotros. Santiago les dice a ellos: ¿está afligido alguno entre ustedes que ore? Hoy les digo, ¿estamos alguno de nosotros acá afligidos? ¿Estamos pasando por una situación difícil? ¿Por una pérdida? ¿Por una calamidad? ¿Por algo muy duro para nosotros? Oremos. Ore. Y aquí Santiago solamente se está dirigiendo a cada uno de nosotros, de manera personal. No está hablando de manera en comunión o de iglesia. Nos está diciendo: si usted tiene una situación difícil hoy, ore. Oremos. Con fervor, sintiendo a Dios real. Y esa es la invitación que nos hace. Oremos. Seguido hace otra pregunta: ¿está alguno de buen ánimo que cante alabanzas? Son dos situaciones que tienen el mismo fin, pero que son dos preguntas contrarias. La primera es: ¿usted está afligido? Ore. Y la segunda: ¿está alguno de buen ánimo? Cante alabanzas. ¿Por qué digo que las dos están en el mismo sentido? Porque las dos están buscando que dependamos de Dios. Ambas preguntas. El orar significa que estamos poniendo en manos del Señor nuestra aflicción. Pero también cuando nosotros estamos con una noticia buena o estamos de buen ánimo, debemos cantar alabanzas. Y eso también significa que estamos dependiendo de Dios. Entonces, para vivir un evangelio práctico, lo primero que debemos hacer es depender de Dios. ¿Cómo? Orando y dándole gracias en todo momento. Las dos tienen acciones, dos verbos imperativos. Ore, como si fuera un mandato, y cante alabanzas. Nos está invitando a que alabemos al Señor. ¿Qué pasa muchas veces? Cuando nosotros tenemos una necesidad, buscamos a Dios, pero buscamos a ese Dios que apaga un incendio, ¿verdad? Cuando nosotros estemos en la aflicción, oremos. Pero cuando ya estamos de buen ánimo, tenemos lo que necesitamos, muchos o muchas veces, ¿qué hacemos? Nos vamos y dejamos a Dios ahí. Lo que Dios quiere es que en todo momento nosotros estemos con Él, porque si no estamos atravesando una situación difícil, estamos también en una buena situación. Puede uno llegar a decir que solamente hay dos estados de ánimo. Yo no sé si habrá un tercero, pero uno está bien o está mal. No hay tono gris. Y si uno está mal, ore. Y si está bien, cante alabanzas. Agradézcale a Dios. Y lo que Dios quiere es que nosotros dependamos de Él en todo momento. Entonces, sencillo. Si quiere vivir un evangelio práctico, sencillo. Dependa de Dios. ¿Cómo? Orando y dándole gracias. Santiago, siguiendo con el versículo 14, nos dice: ¿está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Aquí nos está invitando Santiago ya no a estar solos. Mire, nosotros fuimos creados para alabar a Dios, para estar en comunión con Dios, pero también fuimos creados para estar en comunión con más personas. Y Santiago está diciendo: bueno, si usted está enfermo, haga llamar a los ancianos. Pero quiero hacer una claridad acá. Cuando Santiago dice que si uno está enfermo, no significa, en el original nos traduce que no es una enfermedad física, sino es una enfermedad espiritual. Y esto concuerda con toda la carta de Santiago. Si nos damos cuenta, toda la carta de Santiago le está escribiendo a una iglesia que de alguna manera tiene una falencia espiritual. ¿Cuál es? El chisme, el mal manejo de la lengua, que tienen discusiones con los hermanos, que están cayendo en tentación. ¿Sí notamos eso? Entonces Santiago les está diciendo a ellos:
si ustedes están enfermos espiritualmente, hagan llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Para qué? Para que oren nuevamente. Cuando una persona está en situación difícil, generalmente no busca ayuda en la misma iglesia. Sale a buscar ayuda en otras personas. Pero aquí Santiago nos está invitando a nosotros es a que busquemos a los líderes de nuestra iglesia, a los líderes de nuestra comunidad. Pero no solamente, también se puede llamar a los líderes. Llamemos al amigo nuestro que tenemos acá en la iglesia. Nosotros deberíamos tener una persona con la cual podamos orar todo el tiempo. Santiago dice, hagan llamar a los ancianos para que oren. También dice, la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, se le perdonará. La oración es el actuar de Dios. Y nosotros no somos seres que fuimos creados para vivir aparte. Somos creados para vivir en comunidad y para tener comunión los unos con los otros. Entonces Santiago está diciendo, hagan llamar a los ancianos. ¿Qué debemos hacer nosotros? Mire, con seguridad les digo que si usted nunca ha atravesado una situación difícil, con toda seguridad se lo digo, la va a atravesar. Y cuando llegue ese momento de dificultad, busque a alguien de la iglesia, a alguien del cuerpo de Cristo, para que lo acompañe, para que lo escuche, para que oren. No estamos solos. Dios es muy sabio y nos puso a nosotros en una comunidad para que también nos amemos. Una expresión del amor es orar por los otros. Hoy puedo estar yo necesitado, pero mañana, con toda seguridad, soy yo el que necesitaré. Por eso les planteo en la segunda forma de cómo vivir un evangelio práctico, que nos apoyemos como iglesia, apoyándonos como iglesia. Primero, buscando ayuda, por eso dice, haga llamar a los ancianos. Y segundo, descansando en otros. ¿Cómo? Dice Santiago, por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. ¿Cómo puedo yo descansar en otros? Bueno, si yo tengo una carga, si yo estoy afligido, si yo estoy pasando por un momento difícil, mire, la mejor manera es buscar a otro para que me escuche. Y si yo estoy en tentación, si estoy siendo tentado, si estoy sintiendo que me estoy saliendo del camino del Señor, haga llamar a alguien para que lo escuche. Dios lo que quiere es que nosotros nos apoyemos como iglesia. Y dice, pero por eso confiésense sus pecados. Todos somos pecadores. No hay ninguno libre de pecado. Entonces no nos debe sentir pena confesar nuestros pecados. Mire, muchas personas no confiesan sus pecados, ¿por qué? ¿Por temor a qué? A ser juzgado. Levanten la mano aquí, ¿quién puede juzgar a otro? Solamente Dios puede juzgar. Nosotros no tenemos derecho a juzgar a nadie. Tenemos la posibilidad de escuchar a otro sus pecados, que se confiesen con nosotros, pero nosotros también tenemos la posibilidad de confesar nuestras culpas a otras personas. No con el fin de contarnos la historia y quedar ahí, no, sino de que oremos unos por otros. No solamente es buscar, sino también apoyándonos para descansar unos con otros. Y eso es lo que Santiago les estaba diciendo a ellos. Si están afligidos, si están enfermos, si están sufriendo persecución, si están atravesando una calamidad, llamen a alguien para que ore por ustedes. Pero si también ustedes tienen una carga y si tienen un pecado que confesar, confiésenlo a otra persona. ¿Para qué? Para que oren y sus pecados serán perdonados. Esa es la forma como nosotros debemos actuar como iglesia. Esa es la forma de vivir un evangelio verdaderamente práctico. Nadie es somos santos,
pero nosotros estamos en el camino de la santidad. Nadie es perfecto, todos somos seres imperfectos. El único ser perfecto es Jesucristo. Y nosotros estamos buscando la altura para ser como Jesucristo. La forma como Santiago nos plantea aquí de vivir en comunidades, busquemos ayuda, hagamos llamar, pero también confesémonos y oremos, todo en un contexto de oración, para que el Señor tome el control de nuestras vidas. Esa es una forma de vivir el Evangelio. Nosotros como iglesia estamos llamados a apoyar, a buscar también, pero también apoyar. Y la tercera forma práctica de vivir el Evangelio es perseverando en la unidad. Versículo 19 dice: hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerde que quien hace volver a un pecador de su extravío, lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Cuando Santiago nos dice acá que si alguien se está extraviando de la verdad, significa que alguien se está enfriando espiritualmente. Dios nos ha dado la oportunidad de conocerle. Y una de las formas de permanecer unidos al Señor es en oración, pero también en comunidad. Y muchas veces cuando uno está en comunidad está como los carbones cuando están en el asador. ¿Alguien ha estado en algún asado alguna vez? ¿Alguien ha estado al frente de la parrilla alguna vez? Yo quiero que me inviten también. Pero si han notado cuando está el asador y uno tiene los carbones, ¿cuál es el color del carbón cuando está hirviendo? Rojo. ¿Y ustedes han notado que en la medida que los carbones están más al centro, están más rojos? Y si se van alejando, ¿qué color empiezan a tener? Gris. Y si un carbón salta del asador, ¿cómo se pone? Negro y se enfría. Eso somos nosotros cuando decidimos vivir solos. Y Santiago nos está diciendo aquí: hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ello, pues les digo una cosa: si ustedes están al frente del asador y si ven que se cae un carboncito, haga de cuenta que es una persona que usted conoce, que estaba en los caminos del Señor y no ha vuelto o se ha perdido o se ha alejado mejor. Usted está en la responsabilidad de agacharse y no importa si se queme, meta el carbón otra vez allá. Estamos llamados nosotros a actuar. Somos responsables también por lo que le pasa al otro. Debemos también vivir en la aflicción. Lo triste que le pasa al otro, debemos sentirlo como nuestro también, para orar. Y también los gozos, la felicidad, también la debemos sentir. Ustedes han notado cuando hacemos los bautizos. En la última vez que hubo bautismos, hace como un mes, me llenó de gozo los bautizos de muchos, de todos los que se estaban bautizando. Y uno siente que esa persona está yendo al agua y está reconociendo que es parte del cuerpo. Pues nosotros debemos sentir esa misma felicidad en nosotros. Debemos compartir tanto las tristezas como los momentos alegres. Y debemos perseverar en la unidad. Entonces tenemos una responsabilidad y la responsabilidad es agacharnos y, si es del caso, quemarnos. Pero la responsabilidad no es solamente del pastor. La responsabilidad no es solamente de los líderes de los ministerios o de los líderes de los grupos de crecimiento. La responsabilidad está en cada uno de nosotros. Algún día alguien, si nosotros nos alejamos, esperamos que alguien se agache y se queme por nosotros para que nos vuelva a meter al fuego. Somos responsables de que la unidad se mantenga, que persevere. Y esa es otra forma de vivir el Evangelio. Aquí les estoy diciendo, hay 3 formas de practicar el Evangelio, de vivir una vida práctica. Primero,
dependiendo de Dios, tanto en las buenas como en las malas. Segundo, apoyándonos como iglesia. Esto es buscando ayuda y descansando en otros. Y la tercera es perseverando en la unidad. Somos uno en Cristo. Nosotros somos uno. Este es el cuerpo de Cristo. Nosotros somos la iglesia del Señor. Y Jesucristo vino por cada uno de nosotros. Y lo que Él quiere es que nosotros nos mantengamos firmes. Mire, Santiago reconocía que habían conflictos. Menos mal que en esta iglesia no hay conflictos. Mire, somos de carne y hueso. Debemos algún día, y si es hoy, los invito a que reflexionemos si en algo estamos fallando, primero con nosotros mismos, con Dios y con la iglesia. Tenemos la posibilidad de escribir una nueva historia de la mano del Señor para nosotros y para nuestra iglesia. Recordemos a aquellos que no han vuelto también y que son parte de este cuerpo que es la iglesia del Señor, que son amigos nuestros. Llamémoslos, visitémoslos, conservemos esa unidad. Esa es la motivación que deberíamos tener, porque somos responsables también del cuerpo de Cristo. Recordemos que cada carbón es una persona y no necesita estar fría. Si está fría se muere. Metámoslo al asador. Como conclusión y ya terminando, les dejo este reto: ser íntegros en la fe y vivir de una sola manera. No tengamos doble vida, tengamos solamente una manera de vivir, guiados por el Señor Jesucristo, practicando la fe, practicando el Evangelio, caminando de la mano con el Señor. Y la única manera es orando y conociendo al Señor. Esto no es una cuestión de creer en Dios. Esto es una cuestión de creerle a Dios y de reconocer que nada somos sin el Señor. Debemos arrancar de nuestra vida esas fachadas que tenemos nosotros, que somos uno acá y el otro allá. ¿Y qué debemos arrancar? La identidad, y sembrar en nuestro corazón que somos de identidad de Cristo. La mejor manera de lograrlo es viviendo un evangelio práctico, obedeciéndole a Él, orando, agradeciéndole a Él, viviendo en comunidad y perseverando en la unidad. Dios nos ha regalado esta iglesia, ayudémosla a conservar y a vivir en ella. Ese es el reto que tenemos nosotros como creyentes. Jesús es el único que nos puede llevar a vivir realmente un evangelio práctico. Sin Jesucristo no hay evangelio que podamos nosotros vivir. ¿Saben por qué? Porque Jesucristo es el evangelio. Jesucristo es el ejemplo de un evangelio práctico. Yo les dejo 3 preguntas de reflexión para que pensemos en la semana. La primera es: ¿qué es lo que le impide vivir de una sola manera? ¿Qué le impide? Piense por un momento, ¿qué es lo que le impide? La segunda es: si a usted hay algo que le impide, ¿qué acciones va a tomar para vivir el evangelio? Yo se los adelanto: ore y viva en comunión con Dios y gócese con Él. La palabra dice: cante alabanzas. ¿Quiénes cantan acá? Levanten la mano, sinceramente. Bueno, yo canto, menos mal que el Señor escucha mi corazón, pero cantemos alabanzas, gocémonos con el Señor. Y la tercera es: ¿qué tanto tiempo dedica para orar y compartir tiempo con el Señor? Cuando digo que pasar tiempo de oración con el Señor, no significa que todas las 24 horas del día esté arrodillado orando al Señor, pero por lo menos que mi corazón esté arrodillado ante el Señor. Esa es la mejor forma de decirle: Señor, te amo y dependo de ti. Y ahí voy a entender
que el Señor está en todo momento conmigo, que a pesar de las aflicciones y de las calamidades, Él siempre será fiel y Él estará ahí, muy a pesar de pronto de que nosotros lo queramos alejar y que no queramos estar en su presencia. Miren, Dios es peor que un chicle. Dios siempre va a estar ahí pegado. No intente arrancarlo, más bien acomódese a Él. Yo los invito a que me acompañen en un momento de oración, vamos a terminar, y que el Señor siga transformando nuestra vida. Señor, te damos gracias, Jesús, porque tú eres el ejemplo vivo del Evangelio. Ayúdanos a vivir a tu altura, Señor, a conocerte más. Y gracias por tu palabra, Señor. Yo te pido que nos ayudes a tener ese deseo de acercarnos más a ti, Señor, y a leer en tu palabra todo el tiempo, a orarte, Señor, en los momentos difíciles. Señor, sé que hay momentos de rabia y que no queremos escuchar a nadie. Perdónanos, Señor, por esos momentos. Y yo te quiero pedir que por muy difícil situación en la que estemos, por más dolor que tengamos en nuestro corazón, seas tú consolándonos, Señor. Te pedimos que pongas en nuestro corazón el deseo de orar para depender de ti y también de alabarte, Señor, como una muestra de nuestra dependencia. Señor, también te ruego que cuando estemos en esta situación podamos buscar ayuda en la iglesia, en la persona que está a nuestro lado, Señor, para que ore por nosotros y que nosotros también podamos ser instrumentos para escuchar a esa persona que está mal y que podamos orar, así como lo hizo Elías, Señor. También, Señor, te ruego que pongas en nosotros ese deseo de apoyar y de buscar a aquellos que se han alejado, como parte de nuestra responsabilidad en la iglesia, Señor. Esa es la forma práctica de vivir el Evangelio, dependiendo de ti, apoyándonos como iglesia, Señor, y perseverando en la unidad. Señor, todo esto lo reúnes tú y queremos seguirte a ti, Señor. Gracias, Dios mío, por tu palabra, porque tu Espíritu Santo es quien nos enseña y nos forma, Señor. Esta tarde, Señor, quiero rogarte por cada uno de nosotros, Señor, y que tu Evangelio, tu palabra, sea práctica en nuestro corazón y en nuestra vida. Y yo quiero poner en tus manos la vida de todos los que estamos acá, Señor, viniendo con la situación en la que vivamos. Y te ruego por cada uno de ellos, Señor, tú conoces el corazón y las necesidades y la situación de cada uno de nosotros. Tú conoces nuestras aflicciones, Señor, nuestro dolor, nuestras angustias. Pero clamamos a ti, Señor, para que seas tú sosteniéndonos. Tú conoces también si estamos de buen ánimo. Te agradecemos, Señor. Te cantamos alabanza, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser diferentes y a vivir en comunidad. Señor, yo quiero en este momento orar por aquellas personas que tienen una dolencia, una aflicción muy fuerte, para que tú les des esa paz que solamente tú sabes dar. Y también te quiero rogar por las personas que tal vez vienen por primera vez o que quieren entregar su vida a ti, Jesús, que están buscando una manera diferente, pero una sola manera de vivir, sin fachadas, una manera íntegra de vivir. Yo quiero orar por estas personas que están buscando algo diferente, y ese algo eres tú, Jesús.